Amigos de la Redal, Andrés Felipe Sánchez aquí en otro video. Esta vez vamos a hablar de cómo hacer un derecho de petición y cuáles son los elementos o los tips que hay que tener en cuenta para, para ello. En ese sentido, reiterar cómo el derecho de petición es un derecho fundamental, así consagrado en la Constitución. Y fíjense, la parte más trascendental de esto. El único requisito que establece el artículo 23 de la Constitución para hacer peticiones es que estas deben ser respetuosas, nada más. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque no es cualquier cosa. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido 6 elementos mínimos del derecho de petición. Se tiene derecho a obtener una respuesta, a que ésta sea pronta, oportuna, no puede pasar mucho tiempo, no puede ser intrascendente en el momento de la respuesta. Debe ser coherente a lo solicitado. Es decir, si se pide una cosa, se debe responder o dar respuesta a lo que se está solicitando. Debe ser clara, sin condiciones, sin ocultar elementos, debe ser de fondo a lo solicitado y esta debe ser notificada. Cualquier falla de estos 6 elementos implica la vulneración del derecho fundamental. Ahora bien, este derecho fundamental está regulado actualmente por la Ley 1755 del 2015, que es la ley estatutaria. Y esta ley estatutaria no creó ningún mecanismo judicial para la protección del derecho de petición. Por lo tanto, procede directamente la acción de tutela para proteger el derecho de petición en cualquier caso de vulneración. ¿Qué se puede pedir? La misma ley establece una serie de ejemplos. Ojo, no hay una formalidad específica, pero no es necesario invocar el derecho de petición y poner artículo 23 derecho de petición, no, pero sí se deben seguir algunos elementos para que proceda sobre todo la tutela. Se puede pedir, según la ley, el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o de un funcionario, o sea, el actuar, la resolución de una situación jurídica, prestar un servicio, requerir información, consultar, examinar, requerir copias, documentos, realizar consultas, quejas, interponer recursos. ¿Cuánto tiempo pueden tardar en dar respuesta al derecho de petición? La ley trae una pequeña diferencia de lo que tradicionalmente teníamos y entonces, por una parte, por regla general, los derechos de petición se deben resolver a los 15 días hábiles después de la recepción. Si se está solicitando documentos o información, esto tiene que ser a los 10 días hábiles. Si es una consulta a una entidad para que emita algún concepto, este puede ser hasta 30 días hábiles. De no ser posible cumplir con esos tiempos, la entidad o el funcionario debe presentar por escrito una justificación de por qué se tarda, informando además cuándo va a ser entregada la respuesta al derecho de petición, que en todo caso no puede exceder del doble del tiempo al que está asignado. La ley en su artículo 16 establece unos elementos que son mínimos, que tenemos que utilizarlos o aplicarlos al momento, pero que la falta de estos elementos no puede implicar en ningún caso la negativa o el rechazo a la petición. El funcionario lo que debe hacer es solicitarle al peticionario completar la información que se requiera. Entonces, mínimamente se tiene que identificar hacia quién, cuál es la autoridad a la que se dirige, tiene que identificarse quién está solicitando, con nombre, dirección, cédula, puede eventualmente presentar el correo electrónico. Si es una entidad inscrita en Cámara de Comercio, tiene que presentar correo electrónico, el objeto de la petición, lo que se está pidiendo, las razones que fundamentan su petición, que pueden ser por razones de interés general, puede ser agregarse ahí, por ejemplo, cómo esa entidad o esa organización tiene esa información que debe entregar o tiene la función de dar respuesta a esa entidad, firma del peticionario. Se pueden solicitar documentos cuando sea necesario. Por ejemplo, si yo quiero acceder a una pensión, me pueden pedir copias de mi historia laboral, pero la entidad, cuando tiene esa información, no puede pedirlo. Es decir, no puede solicitarle la información que ya tiene dentro de su archivo. Y nada más.
A los particulares se les puede ejercer derecho de petición si son organizaciones privadas o si son organizaciones con o sin ánimo de lucro, por entonces fundaciones, cooperativas, sindicatos, se les puede presentar derecho de petición y muchas veces no se da respuesta a los derechos de petición por que está reservado o porque no quieren darlo, pues la ley establece que solo excepcionalmente cuando la Constitución o la ley otorguen esas reservas se puede limitar el derecho de petición. Los casos de bases de datos financieras y cómo salir y pedirle que lo saquen a uno de las bases de datos ya se regula por medio de la ley de habeas data. Incluso el derecho de petición se puede presentar a personas naturales cuando esas personas naturales estén ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario o cuando frente al solicitante esté en indefensión o insubordinación el estudiante al profesor, por ejemplo, o el trabajador al empleador. ¿Qué límites? ¿Cuándo no se puede entregar ese tipo de información? La ley en su artículo 24 establece 8 límites distintos. Yo simplemente mencionar defensa, seguridad nacional, unos temas de negociación diplomática, unos temas de negociación y financiera, del Estado, pero lo que más quiero recalcar es el caso 3, cuando involucren derechos de privacidad e intimidad de las personas, incluidas hojas de vida, historia laboral, expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en sus archivos, instituciones públicas o privadas, e incluso la historia clínica. Ese límite es para terceros, no para el dueño o la persona de la información. Entonces ahí, por ejemplo, los sindicatos no podrían solicitar historias laborales, hojas de vida o información laboral de los trabajadores. Sin embargo, tiene sus excepciones. En la Ley 1581 del 2012, en el artículo 6 y artículo 7, se tratan los temas de los datos sensibles, como las hojas de vida laborales. Son datos personales que pueden llegar a afectar la intimidad del titular y que el uso indebido puede generar discriminación. Entonces uno no puede pedir o no puede entregar información sobre si está afiliado o no a un sindicato, qué partido político está, qué opción religiosa o opción sexual ha determinado para su caso. Pero incluso en esas limitaciones o prohibiciones de información, por ejemplo, en los temas laborales, hay excepciones. Cuando la persona dueña de la información o el titular de la información autoriza entregar esa información, cuando es necesario para esa persona, para proteger su vida y está incapacitado para realizarlo. Cuando son datos necesarios para la defensa judicial, se la tienen que entregar. Cuando tiene una finalidad histórica o estadística que se debe sustentar, se la tienen que entregar. Y quiero hacer énfasis en cuando el tratamiento es para actividades legítimas de ONGs, asociaciones y demás, como los sindicatos. Y ese es el plus que quiero dar en ese video. Y es que los sindicatos tienen por función, según la ley, artículo 373, estudiar las características de la profesión, salarios, prestaciones, honorarios, sistemas de protección, prevención de accidentes y demás condiciones de trabajo de sus afiliados. Por lo tanto, los sindicatos tienen el interés legítimo de tener información de sus afiliados que puede ser entregada sin ningún problema y haciendo la reserva de o sobre los datos personalísimos o sensibles. Muchas gracias, espero que sea de utilidad y en la herramienta van a tener un modelo de derecho de petición para que utilicen en adelante.